¿Creías que la clase de historia era aburrida? Eso es porque ocultaron lo bueno, lo raro. Esta noche abrimos la bóveda de momentos históricos desconcertantes. 33 veces en que el pasado se salió completamente del guión, dejando a los historiadores rascándose la cabeza y a nosotros preguntándonos, ¿en serio? Olvídate de las líneas de tiempo. Esta es la secuencia de errores de la historia. Solo que los errores involucraron ballenas explosivas y conejos asesinos. Prepárate. 1. La ballena explosiva de Oregón, 1970. 1970. Florence, Oregón. Problema: un cachalote de 8 toneladas decide que tu playa es el lugar perfecto para su descomposición final y fragante. ¿El hedor? Lo suficientemente potente como para cortar la leche a 3 pueblos de distancia. ¿Solución? Obvia, ¿verdad? Empacarla con media tonelada de dinamita. Sí, media tonelada. La División de Carreteras de Oregón pensó que una explosión controlada vaporizaría al gigantesco mamífero grasoso en bocadillos del tamaño de un bocado para las gaviotas. En cambio, ¡kabum!, crearon un batido de ballena grumoso y volador. Enormes trozos de grasa rancia llovieron, aplastando coches a 1/4 de milla de distancia, enviando a los espectadores a correr en busca de refugio bajo un cielo lleno de calamidad calamar. Los reporteros de noticias capturaron en vivo el glorioso Gras Apocalipsis. El funcionario que supervisaba esta obra maestra dijo sin inmutarse: «Bueno, estoy seguro de que funcionaría si usáramos más dinamita». Genial. La lección aparentemente no fue «no dinamites ballenas», sino «usa más dinamita». Oregón, nunca cambies. 2. La plaga del baile de 1518. Estrasburgo, Francia. Pleno verano, 1518. Una mujer, Frau Trofea, sale a la calle y simplemente empieza a bailar. Sin música, solo movimiento frenético y sin parar. Compulsivo. En una semana, docenas se unen a ella. En un mes, cientos. Agitándose, girando, día y noche, durante semanas. No estaban de fiesta, estaban muriendo. El agotamiento, los derrames cerebrales y los ataques cardíacos cobraban vidas de bailarines a diario. Las autoridades, desconcertadas, consultaron a médicos que diagnosticaron sangre caliente y prescribieron, espera, más baile. Literalmente construyeron escenarios, contrataron músicos, pensando que los afectados podrían bailar la fiebre. ¡Sorpresa! Empeoró la situación, animando a más gente a unirse a la macabra fiesta. ¿Histeria masiva? ¿Envenenamiento por cornezuelo de centeno que causaba alucinaciones? ¿Una extraña respuesta al estrés? Nadie lo sabe. Pero imagina un flash mob alimentado por la psicosis, que termina no en aplausos, sino en ataúdes. 3. El ataque de los conejos de Napoleón, 1807. Piensa en Napoleón Bonaparte, genio militar, conquistador de Europa. Ahora imagínalo derrotado, completamente vencido, por conejos. 1807. Celebrando la firma de un tratado, el jefe de Estado Mayor de Napoleón organizó una gran cacería de conejos. Consiguió alrededor de 3.000 conejos para la diversión del emperador. Pequeño detalle: estas no eran liebres salvajes programadas para el miedo. Eran conejos domesticados, procedentes de granjas locales, acostumbrados a que los humanos significaran comida. En lugar de dispersarse, la horda peluda cargó. Una implacable ola peluda envolvió a Napoleón y a sus desconcertados hombres, saltando sobre sus botas imperiales, trepando por sus piernas. El gran general, veterano de Austerlitz, se vio obligado a una retirada táctica, espantando conejos frenéticamente mientras su carruaje huía del lugar. La derrota militar más adorable y posiblemente más humillante de la historia. Nunca subestimes a un conejo hambriento sin nada que perder. 4. La Gran Guerra del Emú, 1932. Australia, 1932. Veteranos de la Primera Guerra Mundial convertidos en agricultores se enfrentan a un nuevo enemigo, no la sequía,
no las langostas, sino 20.000 aves gigantes, no voladoras. Los emúes, migrando en masa, estaban diezmando los cultivos de trigo en Australia Occidental. Los agricultores, muchos de ellos ex-soldados, pidieron ayuda. ¿La respuesta del gobierno? Desplegar al ejército de verdad. El mayor G.P.W. Meredith lideró a soldados armados con ametralladoras, Lewis contra la amenaza emplumada. Los emúes, sin embargo, demostraron ser ninjas emplumados. Emplearon tácticas de guerrilla, dividiéndose en pequeños grupos, esquivando balas con una velocidad asombrosa. Meredith lamentó su sorprendente maniobrabilidad, comparándolos con guerreros zulúes. Después de semanas de vergüenza, miles de balas disparadas y mínimas bajas de emúes, el ejército se retiró. Los emúes ganaron, oficialmente. Que esto quede claro, el ejército australiano perdió una guerra contra pájaros. 5. La inundación de cerveza de Londres, 1814. 17 de octubre, 1814, parroquia de St. Giles en Londres. Un lunes normal, hasta que una enorme cuba de fermentación que contenía más de 320.000 galones de cerveza, Porter se rompe en la cervecería Muse & Company. Una ola de cerveza oscura y espumosa de 15 pies de altura se estrelló contra las paredes de la cervecería y se precipitó por las calles del barrio bajo circundante. Los edificios de viviendas se derrumbaron, los sótanos se llenaron al instante. 8 personas se ahogaron en la marea pegajosa, en su mayoría mujeres y niños, atrapados en casas que se derrumbaban. Los esfuerzos de rescate se vieron dificultados por el inmenso volumen de alcohol y, según se informa, por los lugareños que recogían cerveza gratis en medio del caos. La cervecería fue llevada a juicio pero absuelta. La inundación fue considerada un acto de Dios. Un acto de Dios que implicó un fallo catastrófico de fermentación, tal vez. El olor persistió durante semanas. 6. El sínodo cadavérico, 897. La política papal del siglo IX, donde los rencores no solo duran toda la vida, sino que se extienden más allá de la tumba. El Papa Esteban VI realmente odiaba a su predecesor, el Papa Formoso. Tanto así que en el 897 ordenó desenterrar el cadáver de Formoso de 9 meses, vestirlo con las vestiduras papales completas y sentarlo en un trono para ser juzgado. Esteban gritó acusaciones de perjurio y violaciones canónicas al cuerpo putrefacto, mientras un diácono aterrorizado, escondido detrás del cadáver, respondía en su nombre. Sorprendentemente, el difunto Formoso fue declarado culpable. Su papado fue anulado, sus vestiduras despojadas, sus dedos de bendición cortados y su cuerpo arrojado al río Tíber. Más tarde fue sacado y vuelto a enterrar. Esteban VI. Más tarde fue encarcelado y estrangulado. El karma quizás se sirvió más frío que un cadáver en juicio. 7. El evento de Tunguska, 1908. Siberia, 30 de junio de 1908. El cielo matutino se desgarra. Una explosión colosal, estimada en 10-15 megatones, piensen en 1000 Hiroshimas. Arrasa más de 800 millas cuadradas de bosque remoto cerca del río Podkamennaya Tunguska. La onda expansiva rodeó la Tierra 2 veces. Personas fueron derribadas a cientos de millas de distancia. Durante las noches siguientes, los cielos de Europa y Asia brillaron de forma inquietantemente intensa. ¿Lo extraño? Ningún cráter de impacto. Ninguno. La teoría principal es la explosión de un meteoroide o fragmento de cometa en el aire, a varias millas de altura. Pero eso no ha detenido especulaciones más descabelladas. ¿Un pequeño agujero negro? ¿Un percance de una nave espacial alienígena? ¿Nikola Tesla probando un rayo de la muerte? Fuera lo que fuese, dejó una huella apocalíptica sin dejar un agujero, una tarjeta de presentación cósmica que todavía desconcierta a la ciencia. 8. El ejército fantasma de la Segunda Guerra Mundial. Imaginen luchar contra fantasmas. Eso es lo que enfrentaron los nazis,
gracias a las 23 tropas especiales del Cuartel General del Ejército de EE-UU. Esta unidad ultrasecreta, compuesta por artistas, diseñadores, ingenieros de sonido y actores, desplegó tanques inflables, aviones falsos y piezas de artillería simuladas en los campos de batalla de Francia y Alemania. Reprodujeron grabaciones de movimientos de tropas y construcciones desde altavoces gigantes. Crearon tráfico de radio falsificado imitando divisiones reales, e incluso montaron cuarteles generales ficticios. Su misión: el engaño a gran escala, despistando a los alemanes sobre la fuerza y la ubicación de las tropas aliadas. Impersonaron unidades del doble de su tamaño, atrayendo el fuego enemigo y desviando divisiones de las ofensivas aliadas reales, salvando un estimado de 15.000 a 30.000 vidas. Su existencia permaneció clasificada durante décadas. Teatro de guerra, literalmente. 9. La desaparición de los niños Sodder, 1945. Nochebuena, 1945. Fayetteville, Virginia Occidental. Un incendio envuelve la casa de la familia Sodder. George y Jenny Sodder escapan con 4 de sus 9 hijos. Los otros 5, Maurice, Martha, Louis, Jenny, Betty, quedan atrapados en el piso de arriba. El fuego arde con ferocidad. La casa se derrumba. Pero cuando las cenizas se enfrían, no se encuentran restos. Ninguno. Desaparecidos. ¿La explicación oficial? El fuego fue lo suficientemente intenso como para cremar completamente los cuerpos. Pero George Sodder, un exbombero, lo sabía mejor. Siguieron sucesos extraños: una llamada telefónica interrumpida, una escalera desaparecida, avistamientos de los niños años después, una foto críptica enviada por correo en los 60 que supuestamente mostraba a un Louis adulto. ¿Fue un incendio provocado? ¿Un secuestro vinculado a las críticas abiertas de George a Mussolini? La familia mantuvo una valla publicitaria pidiendo información durante décadas. 5 niños aparentemente borrados por el fuego, dejando solo preguntas latentes. 10. El desastre de la melaza de Boston, 1919. 15 de enero de 1919. Un día extrañamente cálido en el North End de Boston. De repente, un enorme tanque de almacenamiento que contenía 2.3 millones de galones de melaza cruda estalla. Los remaches saltaron como corchos de champán. Una ola de sustancia pegajosa, estimada en 25 pies de altura y moviéndose a 35 millas por hora, se precipitó por las calles. Edificios fueron aplastados, tranvías descarrilados, caballos asfixiados. 21 personas murieron. 150 resultaron heridas. La limpieza fue épica. El puerto se mantuvo marrón durante semanas. Los lugareños afirmaron que en los calurosos días de verano, el débil y dulce olor a melaza perduró durante décadas. El desastre provocó demandas colectivas y estándares de seguridad industrial más estrictos. Prueba de que incluso algo tan inofensivo como la melaza puede convertirse en un tsunami mortal y pegajoso. 11. El juicio de los cerdos, 1386. Francia medieval, donde la justicia no era solo para humanos. En Falaise, en 1386, un cerdo fue formalmente arrestado, encarcelado y juzgado por atacar fatalmente a un infante. Vestido con ropa humana, un chaleco y guantes, según los informes, el cerdo se presentó ante el tribunal. Los testigos declararon. Probablemente se designó un abogado defensor. El cerdo fue declarado culpable. ¿La sentencia? Ejecución pública por ahorcamiento en la plaza del pueblo, llevada a cabo con plena ceremonia legal. Los juicios a animales eran algo común, reflejando la creencia de que todas las criaturas estaban sujetas a la ley de Dios y a la justicia humana. Aún así, imaginar a un cerdo apelando su sentencia es el colmo del absurdo histórico. Oink si eres culpable. 12. El día que llovió carne, 1876. Condado de Bath, Kentucky, 3 de marzo de 1876. Olvídate de perros y gatos.
llovió carne. Durante varios minutos, trozos de lo que parecían ser carne cruda, descritos como de 2 a 4 pulgadas cuadradas, cayeron de un cielo despejado sobre una pequeña área cerca de Olympia Springs. Las teorías abundaban. ¿Intervención divina? ¿Una broma? Científicos que analizaron las muestras sugirieron tejido pulmonar, posiblemente de un caballo o incluso de un infante humano. La explicación más plausible, aunque todavía extraña, finalmente se estableció en una gran bandada de buitres regurgitando su comida reciente simultáneamente mientras volaban por encima. Imagina mirar hacia arriba y ver eso. Hace que aprecies una simple llovizna. 13. Operación Paul Bunyan, 1976. La zona desmilitarizada de Corea. Tensa, siempre, 18 de agosto de 1976. Dos oficiales del ejército estadounidense que podaban un álamo que bloqueaba la vista entre puestos de control son brutalmente asesinados a hachazos por soldados norcoreanos. La respuesta: no la diplomacia, exceso de fuerza. 3 días después, Estados Unidos lanzó la Operación Paul Bunyan. Una fuerza masiva, bombarderos B-52, cazas F-4, helicópteros artillados. Cobra, cientos de tropas fuertemente armadas, ingenieros con motosierras, descendió sobre la DMZ con una misión: talar ese único árbol. Los norcoreanos observaron, atónitos, movilizaron a sus propias tropas, pero no interfirieron. El árbol fue talado, una operación de paisajismo multimillonaria, altamente coordinada y fuertemente armada para vengar 2 muertes y afirmar dominio sobre el follaje, el colmo del absurdo de la Guerra Fría. 14. El desastre del desfile de mulas del Canal Erie, 1825. La gran inauguración del Canal Erie, un triunfo de la ingeniería estadounidense. Celebremos con un desfile de mulas. 26 de octubre de 1825, Lockport, Nueva York. Los organizadores pensaron que exhibir las trabajadoras mulas del canal sería simbólico. En cambio, las mulas, aterrorizadas por los disparos de cañones, las multitudes animando y el caos general de la celebración, perdieron colectivamente la cabeza. Se desbocaron, arremetieron por las calles, volcaron carros, pisotearon a los espectadores y, en general, crearon el caos. El símbolo del progreso se convirtió en una demostración de anarquía impulsada por mulas. El canal en sí fue un éxito, pero la ceremonia de apertura, menos procesión triunfal, más huida de ungulados enfadados. 15. La momia del faraón toma un vuelo, 1974. Incluso la realeza antigua necesita documentos de viaje. Cuando la deteriorada momia del faraón Ramsés II necesitó trabajos de restauración urgentes en París en 1974, las autoridades egipcias se enfrentaron a un obstáculo burocrático. La ley francesa exigía que cualquiera que entrara al país, vivo o muerto, tuviera un pasaporte. ¿Solución? Emitir a Ramsés II un pasaporte egipcio oficial. Ocupación indicada. Rey fallecido. A su llegada al aeropuerto de Le Bourget, el faraón de 3000 años de antigüedad fue recibido con honores militares completos, propios de un jefe de estado visitante. Imagina la declaración de aduanas. ¿Algo que declarar? Solo mi sarcófago y un ligero caso de polvo milenario. La historia se encuentra con la burocracia. 16. La maldición de la tumba de Timur, 1941. Samarcanda, Uzbekistán, junio de 1941. Antropólogos soviéticos, liderados por Mikhail Gerasimov, decidieron exhumar el cuerpo de Timur, el temible conquistador turco-mongol del siglo XIV, también conocido como Tamerlán. Los lugareños advirtieron en contra, citando una maldición inscrita en su tumba: «Quien quiera que abra mi tumba desatará un invasor más terrible que yo». Los científicos se burlaron. Abrieron el sarcófago el 20 de junio. 2 días después, 22 de junio de 1941, la Alemania nazi lanzó la Operación Barbarroja, la invasión masiva de la Unión Soviética. ¿Coincidencia?
quizás, pero cuando los restos de Timur fueron reenterrados con ritos islámicos completos en noviembre de 1942, los soviéticos lograron su victoria decisiva en Stalingrado poco después. Te hace pensar dos veces antes de ignorar advertencias antiguas, ¿verdad? 17. El mecanismo de Anticitera. Una computadora antigua, aproximadamente 100 a.C. En algún lugar del Mediterráneo, un barco romano se hunde frente a la costa de la isla griega de Anticitera. Avancemos a 1901. Buzos de esponjas descubren el naufragio. Entre los artefactos recuperados se encuentra un trozo de bronce corroído que contiene intrincados engranajes. Décadas de estudio revelaron el mecanismo de Anticitera, una computadora analógica asombrosamente compleja. Este dispositivo del tamaño de una caja de zapatos podía predecir posiciones astronómicas, eclipses e incluso el ciclo cuatrienal de los Juegos Olímpicos. Su sofisticación no sería igualada durante más de 1000 años. ¿Quién lo construyó? ¿Cómo? ¿Fue una maravilla única o un atisbo de las alturas tecnológicas antiguas perdidas? Es como encontrar un iPhone enterrado en Stonehenge. Mente. Alucinada. 18. La Gran Guerra de la Patata, 1778. Guerra de Sucesión Bávara. Suena grandioso, ¿verdad? Incorrecto. La historia la recuerda mejor como la Kartoffelkrieg, la Guerra de la Patata. Prusia contra Austria, luchando por quién heredaría Baviera. Excepto que no hubo mucha lucha real. Ambos ejércitos pasaron la mayor parte del tiempo maniobrando a través de Bohemia, intentando cortar las líneas de suministro del otro, y, lo que es más importante, asaltando los depósitos de alimentos del enemigo. Particularmente patatas. Los soldados literalmente pasaron más tiempo desenterrando patatas que disparando mosquetes. Fue un conflicto extraño y con pocas bajas, donde la estrategia militar aparentemente implicaba técnicas avanzadas de hurto de patatas. El propio Federico el Grande, según se informa, estaba más preocupado por asegurar los campos de patatas que los campos de batalla. Prioridades. 19. La tripulación desaparecida del Mary Celeste, 1872. La historia definitiva del barco fantasma. 5 de diciembre de 1872. El bergantín británico Dei Gratia encuentra al buque mercante estadounidense Mary Celeste a la deriva y desierto en el Atlántico, a medio camino entre las Azores y Portugal. Velas parcialmente izadas, carga de alcohol desnaturalizado intacta, barco en condiciones de navegar, abundante comida y agua. Pertenencias personales del capitán, su esposa, su hija de 2 años y los 7 tripulantes, todavía en sus camarotes. La última entrada del diario de a bordo, 9 días antes, indicando su posición. ¿El bote salvavidas? Desaparecido. ¿Qué pasó? ¿Piratas? ¿Motín? ¿Ataque de Kraken? ¿Manga marina? ¿Juego sucio que involucrara los volátiles vapores de la carga? Las teorías abundan, ninguna probada. 10 almas simplemente desaparecieron de un barco perfectamente intacto, dejando atrás un misterio marítimo espeluznante que sigue navegando. 20. La batalla de Caransebeș, 1788. Posiblemente el fracaso más épico en la historia militar. La Guerra Austro-Turca, 21 de septiembre de 1788. Una avanzada del ejército austriaco establece campamentos cerca de Caransebeș, la actual Rumanía. Algunos húsares compran aguardiente a gitanos locales. Llega la infantería, quiere su parte. La discusión ebria se intensifica, se disparan tiros. Estalla el caos. Diferentes unidades, hablando diferentes idiomas, se confunden entre sí con turcos en la oscuridad. Los oficiales gritan «¡Alto!», lo que suena a «Alá» para algunos soldados. El pánico se extiende como la pólvora. El ejército se atacó a sí mismo, esencialmente durante toda la noche. Por la mañana, miles están muertos o heridos. Cuando el verdadero ejército otomano llegó 2 días después, encontraron a los austriacos ya derrotados, por sí mismos,
El fuego amigo no se vuelve más amigo, ni más trágicamente estúpido que esto. 21. El misterio de los niños verdes de Woolpit, siglo XII. Woolpit, Suffolk, Inglaterra. En algún momento del siglo XII, durante la época de la cosecha, los aldeanos descubren a dos niños, un niño y una niña, deambulando cerca de un foso para lobos. ¿Su piel? Un tono verde distintivo. ¿Su ropa? Material desconocido. ¿Su idioma? Ininteligible. Rechazaron toda comida excepto las habas crudas. Finalmente, se adaptaron, aprendieron inglés, y perdieron su palidez verdosa en su mayor parte. El niño enfermó y murió. La niña, más tarde bautizada como Agnes, explicó que venían de la tierra de San Martín, un mundo subterráneo de crepúsculo perpetuo donde todos eran verdes. ¿Eran huérfanos flamencos perdidos? ¿Alienígenas? ¿Hadas? ¿Residentes de una tierra hueca? Los cronistas medievales registraron el cuento seriamente. Piel verde y habas, los refugiados más extraños de la historia. 22. El Gran Hedor de Londres, 1858. Imagina un verano tan caluroso que el río principal de la ciudad literalmente se convierte en una fosa séptica humeante de aguas residuales sin tratar y desechos industriales. Bienvenidos a Londres, julio y agosto de 1858. El Támesis, sobrecargado con siglos de inmundicia, fermentó bajo el implacable sol. El hedor, el gran hedor, era abrumador, insoportable. El Parlamento debatió huir de la ciudad. Cortinas empapadas en cloruro de cal colgaban en la Cámara de los Comunes para enmascarar el olor nauseabundo. Las enfermedades se propagaron sin control. La crisis finalmente obligó al Parlamento a financiar el ambicioso sistema de alcantarillado moderno de Joseph Bazalgette. A veces, el progreso solo ocurre cuando la alternativa es literalmente asfixiarse en tu propia mierda. ¿Hueles eso? Es el aroma de la inversión en infraestructura. 23. El hombre que sobrevivió a 2 bombas atómicas, 1945. Tsutomu Yamaguchi, un ingeniero de Mitsubishi Heavy Industries. 6 de agosto de 1945. Está en un viaje de negocios en Hiroshima. Ve un B-29 sobre su cabeza. Luego, el destello. Picadón. Es lanzado a un campo de patatas, con los tímpanos perforados, ciego temporalmente, gravemente quemado. Sobrevive milagrosamente. Se venda a sí mismo, pasa una noche en un refugio antiaéreo. Al día siguiente se arrastra hasta un tren de regreso a casa, a Nagasaki. Llega el 8 de agosto, se presenta a trabajar el 9 de agosto, explicando el bombardeo de Hiroshima a su escéptico jefe. Luego, el segundo destello. Sobrevive de nuevo, oficialmente reconocido por Japón como una persona doblemente bombardeada. Vivió hasta los 93 años, abogando por la abolición nuclear. Hablando de desafiar las probabilidades, 2 veces, en la peor lotería posible. 24. El misterio de la isla de Ock. Nueva Escocia, Canadá. Una pequeña isla que esconde un enigma gigante. Desde 1795, los cazadores de tesoros se han obsesionado con el Pozo del Dinero, un pozo profundo y elaboradamente construido, lleno de capas de troncos, carbón, masilla y supuestas trampas explosivas como túneles de inundación conectados al mar. ¿Qué hay ahí abajo? ¿Tesoro pirata? ¿Botín de los caballeros templarios? ¿El Santo Grial? ¿Manuscritos de Shakespeare? ¿Secretos de Francis Bacon? Las teorías son descabelladas. 6 personas han muerto buscando. Millones gastados cavando, perforando, bombeando. Han encontrado fibra de coco, fragmentos de pergamino, huesos humanos, inscripciones extrañas. Pero el tesoro principal, esquivo. La isla de Oak es o bien el sitio del tesoro escondido más grande del mundo, o la obsesión por el sumidero más cara y mortal de la historia. La excavación continúa. Por supuesto que sí. 25. La gran huida de la rueda de queso, 1835.
Imagínenlo. Un bullicioso festival de queso en la encantadora Athens, Vermont, en 1835. El orgullo del lugar. Una colosal rueda de queso cheddar, que según se informa pesaba varios cientos de libras. Un verdadero gigante lácteo. En plena celebración, desastre. El queso se suelta de su exhibición, posiblemente debido a un terreno irregular o a admiradores demasiado entusiastas. Empieza a rodar, ganando impulso por la calle principal del pueblo. El pánico cunde. Los puestos del mercado son aplastados. Los habitantes del pueblo saltan para ponerse a salvo. El gran queso se desliza sin control, un coloso lácteo desbocado, antes de finalmente sumergirse en una zanja fangosa. Un alivio inunda el pueblo, mezclado con el aroma a queso cheddar añejo. El incidente entró en el folclore local, demostrando que a veces la atracción principal literalmente echa a correr. 26. El apartamento secreto de la Torre Eiffel, 1889. Cuando Gustave Eiffel desveló su controvertida torre de celosía de hierro para la exposición de París, incluyó un pequeño lujo para sí mismo. Un apartamento privado cerca de la cima. No un ático espacioso, sino un rincón acogedor y lujosamente amueblado a más de 1000 pies sobre la ciudad. Contaba con papel tapiz, gabinetes de madera, un piano de cola y equipos científicos rudimentarios. Eiffel lo usaba para entretener a invitados como Thomas Edison, realizar observaciones meteorológicas y, presumiblemente, simplemente disfrutar de la vista inigualable, muy por encima de los críticos que llamaron a su torre monstruosa. La alta sociedad parisina bullía de envidia, ofreciendo fortunas por una sola noche de estancia. Eiffel rechazó todas las ofertas. Algunos privilegios del genio no son negociables. Hoy, restaurado, ofrece un vistazo al mundo privado y en las alturas del ingeniero. 27. La Guerra de la Oreja de Jenkins, 1739. Los conflictos internacionales suelen comenzar por la tierra, los recursos o la ideología. Este comenzó por una oreja, específicamente la oreja seccionada de un capitán mercante británico, Robert Jenkins. En 1731, guardacostas españoles abordaron su barco frente a Florida, lo acusaron de contrabando y le cortaron una oreja como advertencia. 7 años después, Jenkins presentó dramáticamente la oreja encurtida al Parlamento británico, desatando la furia antiespañola. La guerra fue declarada en 1739. Las batallas se desataron en el Caribe y Georgia durante años. Todo por un lóbulo de oreja desafortunado y mucha rivalidad imperial. Te hace preguntar qué otras partes del cuerpo han influido secretamente en la geopolítica. 28. La epidemia de risa de Tanganica, 1962. Prueba de que a veces la risa no es la mejor medicina. 30 de enero de 1962, Kashasha, Tanganica, ahora Tanzania. 3 colegialas en un internado empiezan a reírse. Se propaga. Y se propaga. Ataques incontrolables de risa, puntuados por llanto, inquietud, a veces dolor. En cuestión de semanas, 95 de los 159 estudiantes resultan afectados. La escuela se ve obligada a cerrar. La epidemia se extiende a las aldeas cercanas a medida que los estudiantes regresan a casa. Duró meses, afectando a más de 1000 personas y cerrando un total de 14 escuelas. ¿Qué la causó? Enfermedad psicógena masiva, reacción al estrés, un virus extraño. Los médicos estaban perplejos. La risa finalmente se desvaneció, dejando atrás uno de los brotes más desconcertantes y extrañamente inquietantes de la historia. Imagina no poder parar de reír, incluso cuando duele. 29. El engaño de Berners Street, 1810. Londres, 27 de noviembre de 1810. La señora Tottenham, residente en el número 54 de Berners Street, tiene un día muy malo. ¿Por qué? Porque el bromista Theodore Hook hizo una apuesta de que podría convertir cualquier casa de Londres en la dirección más comentada en una semana. ¿Su método?
enviar miles de cartas, todas solicitando entregas y servicios a la dirección de la señora Tottenham el mismo día. Entregas de carbón, pasteles de boda, pianos, médicos, abogados, sacerdotes, desollinadores, pescaderos, dignatarios incluyendo al Lord Mayor de Londres, al gobernador del Banco de Inglaterra, incluso al Duque de York. Todos convergieron en la tranquila calle residencial. Se produjo un embotellamiento. Reinó el caos. Hook observó el caos desarrollarse desde una ventana cercana, ganando su apuesta. Posiblemente el mayor troll de la vida real en la historia. 30. El gran engaño de la luna, 1835. Antes de Photoshop, solo existía una escritura realmente convincente. En agosto de 1835, el periódico New York Sun publicó una serie de 6 artículos supuestamente reimpresos del Edinburgh Journal of Science, detallando sensacionales descubrimientos astronómicos realizados por Sir John Herschel utilizando un nuevo telescopio revolucionario. Los artículos describían la vida en la Luna: frondosos bosques, océanos, criaturas parecidas a bisontes, unicornios azules y, lo más famoso, humanoides alados, llamados Vespertilio Homo, u hombres murciélago, viviendo en armonía pastoral. El público enloqueció. La circulación se disparó. Todo fue, por supuesto, una completa invención. El Sun admitió más tarde el engaño, culpando al supuesto autor. El incidente resaltó el poder de los medios sensacionalistas y la disposición del público a creer lo extraordinario. Hombres murciélago en la luna. ¿Por qué no? 31. Balloon Fest, 86, Cleveland. A veces, las buenas intenciones allanan el camino hacia un desastre ambiental y visuales surrealistas. 27 de septiembre de 1986. Cleveland, Ohio, busca un récord mundial y un espectáculo de recaudación de fondos para sentirse bien. United Way libera casi 1.5 millones de globos de helio simultáneamente en el centro de la ciudad. La vista fue inicialmente impresionante. Luego, un frente frío se adentró. La lluvia forzó a los globos hacia abajo, cubriendo la ciudad, el lago Erie y las áreas circundantes en un mar de látex, desinflándose lentamente. Interfirió con los helicópteros de rescate de la Guardia Costera que buscaban a 2 navegantes desaparecidos que luego fueron encontrados ahogados. Obstruyó vías fluviales, asustó a caballos y causó caos general. El récord mundial se estableció, pero Balloon Fest se convirtió en un ejemplo notorio de un truco de relaciones públicas que salió espectacular y trágicamente mal. CP2. El año sin verano, 1816. Imagina tormentas de nieve en julio en Nueva Inglaterra. Ese fue 1816, el año sin verano. Causado por la masiva erupción de 1815 del Monte Tambora en Indonesia, la mayor erupción volcánica registrada en la historia, que arrojó enormes cantidades de ceniza volcánica a la estratosfera, atenuando la luz solar globalmente. Europa y Norteamérica experimentaron un clima veraniego extrañamente frío, lo que llevó a cosechas fallidas generalizadas, escasez de alimentos, disturbios y hambruna. Los aguafiestas informaron de heladas en Virginia en agosto. Impulsó la expansión hacia el oeste en los EEUU, mientras los agricultores buscaban mejores climas. Mary Shelley, encerrada en el interior durante unas sombrías vacaciones suizas ese verano, escribió Frankenstein. Incluso las catástrofes climáticas tienen un lado positivo, al parecer. O, ya sabes, obras maestras literarias nacidas del aburrimiento. 33. Disturbios del Día de Santa Escolástica, 1355. Oxford, Inglaterra, 10 de febrero de 1355. Las tensiones entre la ciudad y la universidad explotan, por culpa de un mal vino. 2 estudiantes universitarios se quejaron de la calidad del vino servido en la taberna Swindlestock. Se intercambiaron palabras. Se lanzó vino. Luego puños.
Pronto, los habitantes de la ciudad armados con arcos y flechas lucharon contra los académicos armados con, bueno, probablemente libros y un sentido de superioridad. La lucha duró 3 días. Decenas de personas murieron, en su mayoría académicos. ¿Las consecuencias? El rey intervino, poniéndose firmemente del lado de la universidad. Durante los siguientes 470 años, el alcalde y los funcionarios de la ciudad tuvieron que marchar anualmente descalzos por las calles de la ciudad y pagar una multa de 1 penique por cada académico asesinado. Todo porque alguien menospreció la añada de la taberna. Nunca subestimes la furia de un estudiante al que se le niega alcohol decente. 33 se sumerge en lo más profundo de la historia, donde la realidad olvidó sus medicamentos. Eventos tan extraños que hacen que la ficción parezca predecible. ¿Cuál de estos destrozó por completo tu comprensión del pasado? ¿Qué historia te hace querer construir una máquina del tiempo solo para volver y gritar ¿en serio? Comparte tu absurdo favorito en los comentarios a continuación. Y si crees que la historia son solo fechas y nombres aburridos, dale a ese botón de suscribirse, porque apenas estamos empezando a desvelar las capas de una gloriosa y desconcertante extrañeza. No creerás lo que desenterraremos a continuación.